Hola a todos, bienvenidos al curso Samplers y Muestreo. Mi nombre es Daniel de la Fuente. Hola amigos, bienvenidos a este séptimo vídeo del curso Samplers y Muestreo. Bien, en este vídeo, tal y como os conté, vamos a cerrar casi el capítulo de edición de muestras, visitando un apartado muy interesante para muchos de vosotros, y por el cual algunos ya me habéis preguntado, que es el capítulo de Time Stretch, o lo que es lo mismo, la parte que tienen algunos samplers y sobre todo los virtuales, y últimamente también los secuenciadores de audio, claro, para realizar la compresión y expansión de tiempo para que una muestra, por ejemplo, de un loop de batería o un loop de percusión o una muestra de audio completa con sonido o con instrumentos, pueda ser utilizada dentro de un compás, de un tiempo que no le corresponde o con el que no se ha grabado. Es decir, tenemos una velocidad en la que se ha grabado un loop de batería, pero nuestro tiempo de nuestra canción va a otro. Bien, pues vamos a ver cómo realizan estas funciones, tanto samplers como, bueno, he utilizado algún caso de Logic porque desde que los secuenciadores utilizan las pistas de audio, bueno, pues como ya habéis visto en algunos casos, asimilan las antiguas funciones que solamente tenían antes los samplers y ahora también se utilizan para las pistas de audio de un secuenciador audio MIDI. Vale, no vamos a darle más vueltas y vamos a entrar en la materia. No suelo hacer esto, ¿vale? Pero sí me gustaría dedicar este vídeo a mi buen amigo Feliciano Conde, Nano para los amigos, que fue el que me dio la idea de aprovechar esta temática de Time Stretch para resolver algunas dudas que tenéis muchos a la hora de utilizar esos loops de batería y poder insertarlos en vuestras canciones. Vale. Va por ti, Nano, y por todos vosotros, claro. Vamos a la materia. Pues bueno, como ya os comenté, la aparición de grandes librerías, sobre todo en el formato Akai CD-ROM, recordad que ya os hablé de ellas en algún capítulo anterior, y no solamente en formato CD-ROM, sino además en formato audio. Algunas librerías te podían venir incluso en los dos formatos, formato CD-ROM y formato audio. Bien, el uso de estas librerías bueno, pues generó una necesidad en algunos usuarios que prefirieron utilizar loops tanto de batería como de percusión, o mixtos, batería y percusión, ¿no? Incluyendo también muestras con instrumentación. Pero bueno, la gente optó más por el tema de utilizar baterías de loops por una sencilla razón.
ya vienen muy bien preparadas, es decir, vienen editadas, vienen mezcladas, vienen comprimidas y la sonoridad es muy buena. Muchas veces también por el groove que tienen, la forma de estar tocadas, el swing. Bueno, pues es un poco la mezcla de todo, ¿no? El sonido bueno, muy bueno que tenían, puesto que estaban grabadas en muy buenos estudios y con muy buenas baterías y con muy buenos micrófonos también, y buenos ingenieros, por supuesto. El problema venía en que, claro, un catálogo de baterías, bueno, pues generalmente solían venir divididas por categorías por tiempo, por BPM. Unas venían a 60, otras venían a 80, otras venían a 100 BPM, otras a 120. Y claro, tenías que mirar ahí tú cuál es la que te encajaba. Muchas de las veces solía ocurrir que el loop de batería o de percusión que a ti te gustaba para tu tema estaba grabado en otro tiempo, con otro BPM diferente a tu canción, al BPM que llevaba tu canción donde lo querías insertar. Bien, la manera de solucionarlo que teníamos en aquella época, cuando estamos hablando de samplers hardware, no existían los samplers virtuales, ni siquiera los secuenciadores audio. Usando samplers de hardware, tipo, pues eso, tipo S900, de pantallas alfanuméricas, etcétera, y secuenciadores MIDI, puramente MIDI. La manera de insertarlos en tu canción era, pues eso, cargar el loop en el sampler, asignarlo a una nota MIDI, por ejemplo C1, Do1 o C3, Do3, y dispararlo desde el principio hasta que quisieras que durara ese loop sonando. Bien, el problema, ya os digo, venía cuando el tempo no coincidía, el tempo del loop no coincidía con el tempo en el que se había grabado ese loop, y ni con el BPM de vuestra canción. Bien, la única manera que había de hacerlo en aquella época era trampeando, por llamarlo así, entendedme el término, trampeando con la afinación. ¿Qué quiere decir? Que si vosotros teníais un loop a 120 y vuestro tema iba a 122, para que sonase encajado en ese 120 había que acortar un poquitito la muestra, como lo hacíamos, jugando con la afinación. Si tú acelerabas, subías un poquitito la afinación, unas décimas, subías la afinación y el loop se reproducía más rápido. Y al contrario, si bajabas la afinación, el loop se reproducía un poquitito más lento. Esa era la manera de trampear, pero tenía una característica, siempre y cuando la diferencia de BPMs entre loop y vuestra canción fuera muy pequeña. En el momento que tirabas de muchos datos, de muchos semitonos, aquello del sonido empezaba a pitufear, o al contrario, sonido Darth Vader. Os voy a poner un ejemplo para que lo veáis y de paso veáis la diferencia en lo que siempre os digo. La diferencia que hay ahora de ver esto mismo en un secuenciador con una pista de audio, que lo tenéis gráficamente, lo estáis viendo, a cuando la única manera era oyéndolo, porque no teníais nada más que vuestro oído para encajar ese loop. Bien, mirad este ejemplo para que entendáis lo que os estoy diciendo. Bien, como os iba diciendo, el problema de sincronizar un loop de batería, por ejemplo, o de percusión, en la época de los secuenciadores puramente MIDI, sin audio, no como en este caso, y con un sampler externo, tipo S900 o cualquier otro tipo de sampler, era que
Ahora, como veis, lo tenemos todo en pantalla muy clarito. Este loop, que es de 116 BPMs, lo tenemos que ajustar en nuestro tema, que va a 124. Ahí viene el problema. Antes había que hacerlo todo de oído. Se disparaba o se cargaba, se cargaba la muestra en el sampler, el loop. Se disparaba una muestra, por ejemplo C1 o C3, donde lo asignaras en el sampler, y tenías que corregir de oído. Por ejemplo, os voy a poner este loop, que es de 116 en un tempo de nuestra canción, por ejemplo, que es de 124. Se va a desencajar como estáis viendo. Como veis, la claqueta va corriendo más deprisa que el loop. Vale, ¿cuál era la opción que se utilizaba antiguamente, antes de que se hicieran los algoritmos tipo time stretch? Bien, lo que se solía hacer, si no era muy cantoso, es decir, que hubiera poca diferencia entre el BPM del tema, del song, y el BPM del loop, era jugar un poquitito con la afinación. Y os explico. Era jugar, por ejemplo, con la velocidad, con acortar o alargar la velocidad del sampler en función de la afinación. Cuanto más le subimos la afinación, más rápido va, y cuanto más se la bajamos, más despacio va. Os pongo el ejemplo sobre el Contact, por ejemplo, que veis que es el mismo loop. Bien, ¿cómo se jugaba? ¿Qué era el sonido o lo que se producía? Que si le subíamos la afinación para que entrara en el compás, aquello dejaba de sonar, empezaba a dejar de sonar como nos gustaba. Y al contrario, si teníamos que bajar la afinación para encajarlo en el compás, en el BPM del son, de pronto esa muestra que nos encantaba de ese loop de batería dejaba de sonar natural. Bueno, pues para solucionar este problema de una manera bastante creativa, varios samplers, varias casas, se dedican a investigar sobre una nueva función, digamos, llamada time stretch, o estrechamiento de tiempo, que no solamente es estrechamiento, puede ser estrechamiento o ampliación, ¿no? Para que esas muestras pueden ser ampliadas o reducidas sin que sufra la afinación, ¿vale? Sin tener que modificar la afinación, que es lo que un poco nosotros buscábamos con esta necesidad de integrar esos loops en nuestras canciones. Ojo, también se inventa, pero bueno, no digamos que esa sería otra batalla, más bien utilizada por secuenciadores más que por samplers, que son algoritmos llamados pitch and time, es decir, afinación y tiempo, que hacen justo todo lo contrario, modifican la afinación sin añadir o quitar tiempo. Bien, el que a nosotros nos atañe es time stretch. Lo que os decía, time stretch consiste en alargar o acortar una muestra de forma que no sufra la afinación. ¿Cómo se consigue esto? Pues muy sencillo, utilizando una serie de algoritmos como, por ejemplo, la casa Akai. A partir de S1000, creo recordar que los empieza a implementar en su sistema operativo, los algoritmos de time stretch, para poder realizar estas funciones directamente sobre la memoria y el procesador de Akai. Bien,
¿Cómo cómo se hace, cómo se desarrolla, cómo hace un sampler para acortar o alargar una muestra sin que sufra afinación? Pues mirad, es muy sencillo, os lo voy a enseñar en este gráfico que os voy a poner. Bueno, antes de empezar, había varios tipos de algoritmo. Se solían utilizar y sigue existiendo varios tipos de algoritmo en función a lo que queramos comprimir o expandir, que puede ser, por ejemplo, solamente ritmo, o puede ser audio en general, puede ser una canción, puede ser unos compases de música. Bien, en función de lo que queramos comprimir o expandir, se utilizaba un algoritmo u otro. Lo que os decía, ¿cómo consiguen estos samplers hacer esta función time stretch? Pues de una manera muy inteligente, aprovechando esos huecos, como veis en el gráfico. En el caso de un loop de percusión o de batería, aprovechando esos huequecitos para añadir tiempo, creando muestras que añadir a esos huecos, con lo cual el loop será más grande, o bien utilizando esos mismos huecos para quitar de una manera funcional, según el algoritmo a utilizar en cada momento, de quitar esos huecos, esos, vamos a llamarles silencios, con lo cual el loop se hará más corto. Muy inteligente. Claro, eso es una manera de hacerlo sin tocar la afinación. Bien, y me preguntaréis, ¿y qué pasa cuando es una muestra donde hay una orquesta sonando? Bien, el algoritmo es más complejo. Lo que tiene que hacer el algoritmo es, en una zona donde hay un compás de orquesta, por ejemplo, buscar esos puntos donde hacer lo mismo. Añadir muestras o eliminar muestras, pero sin que la sonoridad de ese pasaje de audio se vea comprometida. Es más complicado, ya el algoritmo tiene que trabajar bastante más, puesto que en el caso de las percusiones y baterías lo que suele hacer es buscar huecos de audio. Vamos a llamarles silencios, ¿no? Así es mucho más fácil, pero cuando hay un compás de audio de una orquesta o de algo, pues ya más complicado, ¿no? Porque tiene que añadir muestras sin que la sonoridad se note, ¿no? Sin que la sonoridad se note. Pero lo conseguían muy bien, lo hacían muy bien. En eso consiste los algoritmos time stretch. Buscar huecos para añadir muestras o eliminar muestras. De esa manera el loop se hace más corto o se hace más largo. Os voy a poner un ejemplo ahora de cómo era la función time stretch en un S1000 y posteriores, S3000, S4000, etc. ¿Vale? Para que lo veáis. Pues como veis, esta es la pantalla del algoritmo de time stretch en un S1000 y posteriores. Como veréis, lo que hace es utilizar diferentes factores para alargar o acortar la muestra. Como veis aquí, por ejemplo, es el nombre de la muestra a la que queremos aplicar el algoritmo. Y esta es la cantidad de muestra que vamos a procesar. Bien, se le da un valor en segundos, se le daban segundos también, y se utilizaban diferentes tipos de time stretch, de algoritmos. Eso también se sigue utilizando a día de hoy, utilizar diferentes tipos de algoritmo para si son muestras con sonido, muestras de percusión, etc. Además de como se dice, una calidad lo más mejor posible, y por supuesto darle un nombre nuevo
a la nueva muestra a la que se le ha aplicado el algoritmo para tener claro cuál es la antigua y cuál es la nueva, ¿no? Bien, pues así es como los samplers utilizaban el algoritmo time stretch para alargar o acortar la muestra. Bueno, pues ahí veis cómo Akai crea esta revolucionaria herramienta que empieza a ayudar a todos los músicos a encajar sus loops en sus composiciones. Fue una gran idea y a día de hoy se sigue utilizando. Bien, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es la llegada del audio a los secuenciadores. El tema de la llegada del audio a los secuenciadores implica una pequeña revolución. Ya no hace falta que carguemos el loop de batería en el sampler de hardware, el sampler físico, sino que directamente podemos importarlo en una pista de audio. Con lo cual, además, ya no solamente tenemos el tema de que lo podemos oír, sino que además lo estamos viendo en pantalla. El problema que pueda tener de encaje, de BPMs, con el propio del loop, con el propio de vuestra canción, vuestro song. Bien. Como ya os he dicho, en el momento en que empieza a utilizarse audio en los secuenciadores, todas esas funciones propias de sampler son implementadas en los editores de audio de los propios secuenciadores por necesidades propias de mejorar muestras, como ya habéis visto en los capítulos anteriores. Y Time Stretch no es una excepción, puesto que una vez llevadas las muestras a la pista de audio de un secuenciador, la problemática sigue siendo la misma. Hay que exportar esas soluciones de los samplers de hardware a las pistas de audio de los propios secuenciadores. Vale, sabéis que no soy muy de utilizar ejemplos concretos de secuenciadores por una sencilla razón. Todos estaréis utilizando cada uno el vuestro preferido. Bien, simplemente es a modo para que veáis cómo esas funciones se implementan en los propios secuenciadores de hardware, de audio. Y os voy a poner, por ejemplo, este caso concreto de Logic Pro, ¿vale? Logic 10 Pro. Implementa varias maneras. Logic, aparte del truquillo que vais a ver a continuación, que os va a encantar, los que seáis usuarios de Logic, por cierto, el Logic también acaba implementando las funciones Time Stretch. No le queda otro remedio, si quiere que los usuarios puedan encajar sus loops en sus compases. Bien, fijaros de qué manera más curiosa, entretenida y simpática Logic implementa una especie de time stretch breve, ¿no? Divertido, sin complicarse la vida. Fijaros cómo Logic se lía la manta a la cabeza y crea esto, que es súper útil. Bien, una de las maneras más interesantes de realizar el ajuste de muestras de loops de batería con diferente BPM del que está marcado el tempo al del loop con el que está hecho, como en este caso, os repito, 116 el BPM es el loop, bueno, vamos a poner 124, que es el caso que teníamos antes. Ahora os voy a explicar un truquito y ya sé que no soy de los que no me gusta profundizar en cada secuenciador en particular, pero este truco está muy, muy bien. Nos soluciona la vida un poquitito Logic Pro a la hora de ajustar esos loops de una manera muy rápida y muy eficiente.
Es una especie de, no sé si llamarlo algoritmo, pero vamos, es muy práctico. Recordaréis el ejemplo anterior, 116 de este loop, 124 nos queda así. Bien, pues una de las maneras más simpáticas y más rápidas de ajustar este loop, independientemente del tempo que tenga el son, es de la siguiente manera: apretando botón Alt izquierdo. A ver, si ahora lo pusiéramos aquí, ya sabéis que esta opción es para alargar o cortar. Bien. Pero si pulsamos la opción Alternate, Alt izquierdo, de pronto se nos cambia el cursor y mirar qué cursor más simpático nos sale. Bien, si lo deslizamos hacia la izquierda, hacia el compás, nos acaba de ajustar el tiempo automáticamente. Lo comprobamos. Y no hemos perdido nada de tiempo. Vamos a hacer la prueba. Y ya lo tenéis realizado. Esto es otra de las ventajas del uso de secuenciadores con audio y que muchas veces nos salvan la vida de una manera que ni la imaginamos. Bien, pues ahí tenéis un truquito muy útil para ajustar esos loops de batería al tempo del son de la canción. Bien. ¿Qué os ha parecido? A mí me pareció muy divertido. Es la manera más rápida y más imaginativa de solucionar un problema time stretch. No obstante, como os he dicho, Logic implementa sus algoritmos para time stretch. Se puede hacer de esa manera, también se puede hacer de otras. Como vais a ver en el vídeo a continuación, tienes varias opciones para hacerla, ¿vale? Una de ellas es la primera. Esta que vais a ver ahora, digamos que sería un poco la más convencional, lo más parecido a cómo lo hacían los instrumentos de sampler de hardware clásicos de toda la vida, ¿vale? Las dos opciones son válidas, las dos opciones consiguen el mismo objetivo y, como les suelo decir, prueba superada. Hemos conseguido que time stretch se exporte a los secuenciadores audio MIDI, ¿vale? Mira la forma oficial en que también lo hace Logic Pro. Otra de las maneras que tiene Logic para utilizar su algoritmo de compresión de tiempo es de la siguiente manera. Como vais a poder ver, lo primero que habría que hacer en este caso es activar la opción que tiene Logic de Flex Time. Bien, y activársela aquí también en la pista. Veis que salen los simbolitos, Listen automático. Tenéis aquí opciones de Flex Time. Bien, habría que utilizar, por ejemplo, en el caso de que queramos, acortar, tendríamos que señalar con los marcadores lo que queremos que dure ese loop. Es decir, en este caso a 124 habría que acortarlo, ¿vale? Iríamos al modo edición y si veis aquí abajo tenemos alargar duración y la opción alargar duración de pasaje hasta localizadores. Bien, tenéis aquí el tipo de algoritmo que utiliza para hacer esta opción. Bien, vamos a aplicar esta opción, alargar duración de pasaje hasta localizadores. A ver si reduce el tiempo. Ahí lo tenéis. Muy bien, lo ha hecho perfectamente. Tenemos otra, para que veáis, por ejemplo, en el caso de que queramos, en vez de reducir, ampliar, por ejemplo,
os pongo este caso concreto, Logic va a hacer la misma opción para expander la muestra en justo dentro de los localizadores en la que marquemos, ¿vale? Vamos a probar, alargar duración hasta localizadores. Y ahí lo tenemos. Va a sonar un poco raro porque ese loop que es de un compás ahora lo tenemos en 2 compases. Pero bueno, está expandido, ¿vale? Esta es otra de las opciones que utiliza Logic para su algoritmo de time stretch. Bueno, y os preguntaréis, vale, así es como lo hacía S1000 o Akai en general, y así lo hace también Logic, ¿vale? ¿Qué pasa con los samplers virtuales? Bien, pues nos vamos a remitir al que estamos utilizando, en este caso, en este curso, que es Kontakt. Kontakt también utiliza su propia manera de realizar esta compresión, expansión de tiempo. Os voy a enseñar una de ellas, la más sencillita, pero también la más práctica, ¿vale? Casi lo hace automáticamente el propio sampler, pero bueno, cuando lo veáis os va a sorprender la sencillez con la que Kontakt resuelve este problema para los loops, para que encajen los loops en el BPM de cada canción. Os repito, muy sencillita, veréis qué práctica es y el resultado es el mismo. Ya os dije que prácticamente las funciones son iguales en casi todos los secuenciadores, en todos los samplers, lo único que le cambian es el nombre y dónde está colocada la función. En este caso de Kontakt, bueno, pues lo vais a ver ahora mismo, cómo lo resuelve Kontakt. Amigos, pues ahora vamos a ver cómo lo haría esta compresión de tiempo utilizando Kontakt, utilizando el sampler, ¿vale? En este caso no vamos a utilizar los algoritmos de Logic, sino que vamos a utilizar el algoritmo de Kontakt, puesto que perfectamente podéis utilizar el secuenciador que utilicéis, sea Pro Tools, sea Logic, sea Cubase, sea Reaper, sea cual sea. Vamos a ver cómo lo haría Kontakt como sampler virtual. Bien, vale, lo primero que vamos a hacer es abrir Kontakt. Vamos a utilizar los mismos datos del mismo ejemplo que hemos utilizado anteriormente, ¿vale? Abrimos un instrumento. Bien, y lo primero que vamos a hacer es cargar la muestra, ¿vale? Vamos a cargar esa muestra. Aquí estaría la misma que hemos utilizado, este loop de batería en 116 BPM. Vamos a colocarlo en C3 como por defecto. Vamos a comprobarlo. Bien, esto vamos a hacer una prueba. Vamos a colocar aquí directamente una nota. Vamos a colocar una nota para ver cómo en C3, por supuesto, la misma nota que ya se ha asignado al sampler, ¿vale? Es muy interesante. Y colocamos una nota en el secuenciador para ver, para que esa nota dispare la muestra del sampler. Vamos a comprobar que sí funciona. Bien, como comprobaréis, como siempre, va a diferente velocidad. La velocidad de BPM del tema vuestro va a 124, pero sin embargo el loop
sigue yendo a 116. Voy a subir un poquitito la muestra. A ver. 7. La tenemos a 80, lo vamos a subir a 100, por ejemplo. Si alargáramos esto, veréis que la claqueta va corriendo más que la muestra. ¿Vale? Bien, pues vamos a hacer el algoritmo de compresión de tiempo, el time stretch, como lo haríamos en Contact. Bueno, volvemos a Contact y lo primero que vamos a hacer es irnos a este apartado donde le vamos a asignar Time Machine Pro. Bien, ya lo tenemos asignado a nuestro comando, a nuestro apartado Source. Y el siguiente paso que haríamos sería ir al Wave Editor, donde editamos las muestras individuales y vamos a cambiar el valor desde aquí, Sync Slice. Bien, una vez tengamos este apartado cargado, lo que vamos a hacer es decirle que utilicemos Time Machine Pro. Y lo activamos. Bien, vamos a ver el resultado. ¿Habéis visto? Coincide el loop, el time stretch, con la velocidad en BPMs del tema. Vamos a hacer la prueba de fuego, que es cargar más tiempo con la claqueta, a ver si se desvía el tiempo o no. Como veis, el algoritmo de Contact de compresión de tiempo funciona perfectamente. Ya tenéis adaptada esta muestra, que originalmente era 116, la tenéis adaptada al nuevo, o sea, al BPM de vuestro son, que es 124, con lo cual la velocidad nueva de este loop ya no es 116, sino 124, utilizando Time Machine Pro. ¿Vale? Ahí tenéis cómo utilizar este algoritmo de compresión de tiempo que tanto os va a ayudar, y adaptar esos loops que queréis utilizar a vuestro tempo, al BPM de vuestra canción. Ya podéis utilizar esos loops que tanto os gustan. Bueno, pues ya veis cómo Contact también resuelve esta papeleta de la compresión, expansión de loops de batería. En fin, pues con esta explicación y con estos ejemplos espero que podáis sacarle partido a esos loops de batería que habéis comprado en alguna librería o que habéis rescatado de alguna librería antigua, sea formato AIF, sea formato WAV, sea el formato Akai, sea el formato que sea, y podáis implementarlas en vuestras canciones, en vuestros songs, y sin que os genere ningún dolor de cabeza extra, que era lo que solía ocasionarnos antiguamente el trabajar con loops a la hora de sincronizarlos con el BPM de la canción. Como veréis, es muy sencillito. Hemos visto cómo lo hacemos en un sampler hardware, cómo lo podemos hacer en un secuenciador, incluso cómo lo podemos hacer en un sampler virtual. Da igual la manera de hacerlo, el resultado veréis que es el mismo. Algunos algoritmos funcionarán mejor que otros. Probad en caso de que
la solución no se ajuste 100% a vuestras necesidades, de que haya alguna cosa que no os acabe de convencer. Hay varios algoritmos que podéis utilizar para que os quede mejor vuestra compresión, expansión de tiempo, vuestro time stretch, y queden las cosas a vuestro gusto. Ya podéis jugar con vuestras librerías en audio de loops de batería o de percusión, o de instrumentos también, que las hay. Bien, pues con esto casi que vamos a dar por cerrado el capítulo de edición de muestras. Ya sabéis casi todas las funciones, conocéis todas las funciones, o casi todas las funciones que vais a necesitar para que, una vez ampliadas vuestras muestras, dejarlas óptimas y preparadas a la hora de dar el siguiente paso. ¿El siguiente paso cuál es? Crear los programas con los que vamos a utilizar esas muestras en las que habéis estado trabajando, mejorando, perfeccionando y dejándolas en perfecto estado de audición, por decirlo así. Bien, el tema de la creación de programas lo vamos a abordar ya en los próximos vídeos. Bueno, esto va a ser a partir de, como ya os digo, en los próximos capítulos. También tiene su pequeña complejidad, veréis que no es tan difícil, pero bueno, truquillos hay para utilizar y que os queden mejor vuestros programas y os queden, como siempre os digo, unos programas de instrumentos y unas muestras totalmente profesionales. Bien, pues ya os dejo terminando de retocar vuestras muestras. Ya os digo, en el próximo capítulo vamos a empezar a hacer programas con esas muestras. Bien, pues recordad que es, si queréis darle un me gusta, si queréis compartirlo, todo eso nos va a ayudar muchísimo, puesto que lo que queremos y lo que yo también en particular deseo es que toda esta información llegue a vosotros y os ayude a mejorar vuestros trabajos y que lo hagáis todo de una manera mucho más profesional, mucho más sencilla, mucho más divertida también. Y nada, pues compartidlo, ayudándonos un poquito, dadle me gusta, hablad de este curso con vuestros amigos que puedan estar en la misma necesidad de dominar estos temas. Y bueno, pues recordaros lo de siempre, que mi nombre es Daniel de la Fuente y que esto es Samplers y Muestreo. Hasta el próximo vídeo.